pero usted no va a vender quesos, y yo, sí, pero no sé, no averigüé. Entonces, no, usted tiene que tenerla muy claro porque es su negocio y porque el man va a poner plata ahí, y él espera que esa plata se retorne, a pesar de que saben que el riesgo es alto, ¿no? Porque de cada 12 empresas que se crean en este país, 11 quiebran, ¿no? Y queda una. O sea que si echa está ahí, hay otras 11 que se quebraron y esta quedó, ¿sí? Y eso es una realidad porque, porque es jodido, bueno, es duro emprender, pero también es porque hay irresponsabilidad del creador, ¿no? Un poco lo que mencionaba ahora, usted tiene que coger esa cultura de autocapacitarse porque se está hablando de su propio negocio, de su futuro, ¿no? Estamos hablando de que es el proyecto de vida, estamos hablando de que no es un hobby que venga, monte un puesto de empanadas, no, es un proyecto de vida, ¿sí? Y debe estar clara, y deben estar las cifras claras, y por eso es que por eso hay gente que de pronto no lo ve así y se quiebra mucha empresa, y otra cosa es que no ven qué sucede en el mercado, entonces uno tiene que estarse reinventando. Yo tengo yo digamos, yo no pago junta directiva en Siecha porque no hay como pagarles a profesionales, pero tengo toda esta gente que me ayudó en el Fondo de Emprender, en la Universidad de AN, otros empresarios, conozco una red de más de 50 empresarios de la ciudad, así como yo, lo mismo, o sea, que gestionaron una plata, que están ahí vendiendo panela orgánica, vendiendo platillos. Hay un profesor acá de la universidad, de esta universidad que tiene un proyecto que se llama Muisca, no sé si lo habrán escuchado, él fue la primera empresa del país y él se ha ganado una cantidad de premios de emprendimiento que construye platillos para baterías y él es profesor acá de esta universidad y él también ya pasó por Fondo de Emprender. Entonces yo me reúno de toda esa gente y le digo, venga, ¿cómo lo hago? ¿Qué no hago? Porque ellos ya lo pasaron, ¿sí? Esa es mi junta directiva y es, digamos que responsabilidad del empresario frente a una inversión enorme que se está generando de rodearse de la gente que corresponde para no cometer los mismos errores o cometerlos rápido para avanzar rápido. Entonces, por eso, todas estas cifras que yo menciono acá son las mínimas que uno debe tener clara en su cabeza a la hora de empezar un proyecto empresarial. Lo mínimo, mejor dicho, o sea, de ahí, y eso debiese ser mucho más. Aquí es un poco lo que se ha logrado con los quesos y los yogures. Yo creo que vamos a hablar quizás otros 10 minutos más y entramos a una red de dudas y preguntas que quiero que ustedes hagan. Así que piénsenla desde ya, para incentivarlos a que emprendan, y para que todas las dudas que tengan, todo lo que yo pueda aportar de mi experiencia con este proyecto, se las puedo transmitir y cualquier duda puntual o clara pues la puedo debatir acá con ustedes. Siecha decidió apuntarle a la innovación y enseñarle a la gente cómo usar el queso de cabra y cómo lo hacen en otros países, cómo lo hacen en Francia, cómo lo hacen en Estados Unidos, cómo lo hacen en España. Y basado en eso decidió transmitir y comunicar. Entonces, también otra clave importante a la hora de emprender es comunicar lo que están haciendo. Porque esto puede ser el 70 o el 80% del esfuerzo y le pueden ahorrar muchas canas y lloradas y lo que sea, porque entre más gente sepa, entre más ruido se genere, más gente va a conectar con la historia, ojo, porque tiene que haber una historia que ustedes están contando detrás de su proyecto empresarial. Por eso yo me dediqué a contarle a la gente y lo sigo haciendo, y se sorprenderán, porque ahora, digamos que listo, esto es muy innovador, eso sabrá rico, no sé, la gente lo prueba así, no. Estoy plenamente seguro que cuando implemente mi estrategia digital, porque ahora todo es digital, yo puedo dedicarme a vender solo con ese canal y voy a alcanzar mi punto de equilibrio también. Y voy a poder facturar los 15 o los 20 millones de pesos que estoy buscando facturar mes. ¿Por qué? Por comunicar de forma correcta a un mercado específico. Y eso es parte del ejercicio de entender el mercado y entender mi modelo de negocio a quién le está apuntando. Inversión requerida. Entonces, la siguiente diapositiva es un poco lo que ya les conté. Esto, unidas a la siguiente diapositiva, son los 135 millones de pesos que le dieron a Siecha para crearse, para fundarse. Ahora, una cosa es que le den la plata, otra cosa es que gestione esa plata. O sea, es todo un reto también, y Fondo Emprender es complicado. Es decir, si alguien se va a meter a Fondo Emprender, con mucho gusto los asesoro. Porque es muy complicado y te forma como administrador, y es importante previo a eso entender bien lo que ellos y cómo ellos lo están pidiendo. Pero aquí puse esta diapositiva simplemente para mostrarles 6 puntos claves a la hora de crear una empresa y los 2 puntos más importantes desde mi experiencia. Cada quien vivirá experiencias diferentes porque cada modelo de negocio es diferente, cada empresa es diferente, ya lo mencioné. Bueno.
Entonces, 6 cosas claves: acceso al mercado, flujo de caja, producción, sea del servicio o sea del bien, propuesta de valor, know-how y gente. A mí me costó aprender el tema de la gente, y eso fue terrible porque no hay nada más complicado que la gente, y la empresa son las personas, la empresa no son las cabras, no son las máquinas, no son, bueno, en este caso las cabras sí puede que sean la empresa, pero no son, digamos, la tina quesera o donde está la marmita o, bueno, las neveras, no, es las personas detrás del proyecto. Y eso, digamos que si o sea, por eso entiendo por qué las empresas tienen departamento de recursos humanos, y al final eso puede ser un punto crítico para que esto funcione o no, para que ustedes quiebren o no quiebren. La gente, rodearse de la gente correcta, que le aporte cuando esté en auge la vaina, entonces le multiplique la energía. Cuando esté jodida la vaina, pues que no lo baje tanto, sino que lo ayude a mantenerse, mientras usted, la cabeza del emprendimiento, dice, no, vamos a sacarla, vamos a sacarla, vamos a sacarla, y rodearse de la gente correcta. Y por otro lado, que haya el mercado, que exista el mercado. Ya lo mencioné, el resto es parte del ejercicio, que haya flujo de cajas, que entre el dinero y se reinvierte, entonces que los costos sean un porcentaje de los ingresos y que haya para pagarle a la gente, entonces el costo administrativo. Entonces, si no entra dinero, digamos, de los mejores negocios que yo, a mi modo de ver, ahora que soy empresario y todo el rollo, los mejores negocios son los que están de frente al dinero, o sea, Subway, toda esta gente que le entra plata todos los días. Carulla vende 40, 50 millones de pesos en cada punto de venta. Multipliquen cuántos Carullas hay y le entra una cantidad de flujo impresionante, ¿no? Aún así le pagan a los proveedores a 90 días. Pero esa es la clave, que haya dinero, que entre dinero, ¿sí? Y eso es clave en el flujo de caja. El producción, pues que usted sepa que tenga una planta de producción. Bueno, ahorita vamos a ver, creo que la siguiente foto es la planta de producción, que haya una planta de producción donde que tenga un sistema lógico, que tenga la capacidad que usted decide, que usted tiene en su mente vender. No es que tengo que vender 15 y no hizo, y no solo produce 5, entonces no jodí. No, debe tener el flujo de producción que usted espera, ¿sí? Por eso, y debe tener, digamos que la capacidad que usted espera, y debe ser muy bien estructurada. O sea, es más, hay muchas empresas que ni siquiera tienen planta, ¿no? Muchas empresas que maquilan. Entonces, por eso tampoco es que sea lo más importante tener una planta. Yo, gracias a Dios, la tengo porque me la puede gestionar con estos recursos, pero no es lo más fundamental. La propuesta de valor es un poco la historia. Ya les conté, yo no vendo quesos ni yogures. Hay una historia detrás, es un producto artesanal, además es funcional, ya hablé de los beneficios de la leche de cabra, y además altamente gastronómico. Esto lo usa Crepes and Waffles, lo usa Andrés Carne de Res, lo usa la despensa Rafael, lo usa Nick Sandwich en el 82, o sea, hay Harry Sazón utiliza queso feta. Hay muchísima, este es otro de los pilares de la propuesta de valor. Nosotros no vendemos queso, vendemos esa opción de que la gente se sienta como en la comida real internacional. El know-how, digamos que ese es el mínimo, fue como o sea, es el mínimo. Yo por eso me presenté como quesero y capricultor, porque yo no venía aquí a hablarles de quesos y sistemas no a hacer un queso. No, digamos que si es su empresa tiene que ser duro, o por lo menos alguien de la sociedad tiene que ser duro en lo que hace, ¿no? Porque si no, grave. O sea, si todos los meses van a estar pagando consultoría para hacer un plato de comida, se van a quebrar, téngalo por seguro, porque no hay nada más caro que la consultoría. Esa gente cobra carísimo. Entonces, tienen que tener al man ahí, en el equipo, porque es el que va a darle el mínimo para empezar, si sea para vender empanadas nuevamente, pero si es una empanada gourmet hecha por un chef, listo, no vamos a tener que pagarle a alguien para que venga y nos la haga, y la receta, y no sé qué, y nos la mejore, no. Pero lo más importante al final es que haya mercado y que esté la gente que lo apoye para atender ese mercado. Y ese mercado debe estar muy bien pensado, ¿sí? Ese mercado debe ser coherente con lo que ustedes están proponiendo, con la propuesta de valor que ustedes tienen. La planta, ya la hablé. Captación de recursos, 135 millones de pesos, 135.952.000 pesos. El capital de semilla de la EAN, gracias a Dios, fue un capital semilla que no hay que retornar. Funcionara o no funcionara el negocio, dieron la plata. El Fondo de Emprender no es así. El Fondo de Emprender es, usted le hizo, señor, le va a dar 105 millones. No se los voy a dar a usted como que, mire, tome un cheque, 105 millones y me voy para Nueva York, chévere, todo, no sé qué, no. Ellos le pagan a sus proveedores. Lo único que le dan directo a la empresa, y se le dan a la empresa, no a usted, a la empresa SAS que usted constituye, es la nómina, porque hay capital de trabajo. O sea, cuando estén proyectando su negocio, proyecten el capital de trabajo de los primeros 3, 4 meses. Eso es clave, es importante. Tener el dinero del flujo
mínimo para la nómina, costos y algunos gastos administrativos de por lo menos 4 meses deben estar proyectados. Y entonces ellos le pagan a los proveedores. O sea, ese dinero no me lo dieron a mí, sino se lo dieron a los proveedores, a los que hicieron los equipos en acero inoxidable, al man de las cabras, a todos, ¿sí? O sea, ellos le dan, y si usted en un año lo miden, hay 6 indicadores: empleo, ventas, todo este rollo, producción, no sé qué. Si usted no cumple, le toca volver el dinero. Pero ojo, la mayoría no le toca porque lo hace en la conciencia. A pesar de que no cumplió, llegó cerquita, ¿sí? Entonces hay unos porcentajes. Entonces, que llegó al 60% de las ventas. Entonces dije que iba a vender 150 millones, pero vendí 70. Entonces, listo, bueno, ahí ya lo van ayudando. Y es importante tener muy claro eso, porque muchas veces puede volverse un inconveniente. O sea, algo a favor, que a usted le está dando un recurso, después si no funciona, es algo que usted va a tener que regresar. Y ya para terminar, para ir terminando y quizás dar un espacio que con mucho gusto lo puedo atender de preguntas concretas que se les surja y sobre todo de sus propios proyectos, puedo dar también consejos porque conozco muchas empresas, muchos proyectos empresariales. Esa es otra foto tomada de un dron, del mismo dron, perdón, pero como pueden ver acá abajo, eso es lo que yo le digo, que hoy día ya se transformó en un establo que alberga 60 animales que lo construyeron los mismos campesinos de Huasca y se ubicó ahí cerca a la planta de producción, porque de manera que cuando se ordeñe pase automáticamente a menos 0 grados, 0, menos 1 grado, se optimice la vida útil de la leche, se generen buenas prácticas ganaderas, buenas prácticas de manufactura. Bueno, eso ya es un tema de entrar en puntual, pero son cosas mínimas que cada quien en su propio negocio debe tener clara, la normatividad pues, y pase a la planta de producción para su procesamiento o para su almacenamiento en un tiempo. Listo. Yo creo que ya está, esto mismo lo mencioné durante toda la charla, el tema de posicionamiento, el tema de proyección, de innovación, capital de trabajo. Lo que pasa es que yo siempre mezclo como todas las diapositivas. Y pues quiero abrir el espacio y al final les voy a mostrar cifras del mercado, también lo mencioné, tasa interna de retorno, todo el tema de que el proyecto sea viable y rentable. Al final quiero llegar a la diapositiva donde está el equipo de trabajo, que es la gente, como ya lo mencioné, es lo más importante. En este caso se involucran las cabras, así se empezó en una cocina, hacíamos los quesos, ahora ya hay una planta, ese soy yo ahí con las cabritas, y ese es el jefe de producción poniendo el aceite de oliva a uno de nuestros productos basado en innovación. No sé si podamos dar un espacio, ¿sí? Muchas gracias, David. Dale, dale. ¿Alguien tiene alguna pregunta, inquietud, felicitación o intención de compra para David? Buenas noches. David, te tengo una pregunta. Pues tú lo dijiste, acá en Colombia es poco y nada lo que sabemos de productos de la cabra. ¿Qué estrategias de comunicaciones has manejado para que, digamos, en el caso del moza cabra, si es que se llama, digamos, la gente lo empiece a comprar o se interese por aprender de estos productos? Okay. Listo. Bueno, sí, el tema de comunicación es clave. ¿Qué estrategias utiliza Siecha? Siecha utiliza mucho el tema digital, utiliza mucho el tema de free press. Bueno, cuando usted crea una empresa, aquí ya es un tip adicional, usted debe estructurar un plan de marketing y ventas. Dentro del plan de marketing y ventas debe estructurar de qué forma se va a vender y qué va a hacer para que se creen esas ventas. Dentro del cómo se va a vender, tiene que ver mucho el tema de comunicación. Para eso hay varios tips, tampoco es que tenga que ser uno una maestría en marketing para saber, pero hay temas como Free Press. Yo estuve en City TV, por ejemplo, City TV fue a mi finca, me filmó pues ahí hablando con las cabras atrás y todo el cuento, y eso genera conocimiento. Entonces yo comienzo a raíz de eso, la gente me llama y yo empiezo a transmitir la propuesta de valor, que es lo que la gente compra. Entonces la gente compra la historia de los campesinos, la gente compra el beneficio de la leche de la cabra, de los quesos y los yogures, y la gente compra ser chef en casa e innovar. Entonces yo le enseño un poco la diapositiva del postre y del parfait y todo el rollo, es enseñarle a la gente qué se hace en otros países y cómo lo puede hacer por medio de recetas. Entonces comienzo a generar contenidos dentro del sitio web, contenido dentro de las redes sociales. Es un tema de quizás de crear expectativa y culturizar, pero como todo, es un proceso, es complicado, pero yo tampoco necesito venderla a todas las personas, sino dentro de mi mercado le llego a un número de personas que me permiten el equilibrio en mi modelo de negocio, pero sí,
Es clave lograr comunicar la propuesta y es lo que hace Siecha bajo esas modalidades que te acabo de decir. Buscar Free Press, que es, digamos, hay gente que quiere ir a hablar sobre temas. Digamos, Caracol también hay un tema ahí que de pronto me puede servir para salir con ellos en alguna pauta, en RCN lo mismo, eso es un tema. Otro es comunicar en los medios digitales, otro es crear contenidos, otro es crear charlas, espacios, otro es educar a los clientes actuales enviándoles información y contándoles un poco la historia, y así es que se debe hacer. David, buenas noches. Buenas noches. David, mi pregunta en sí son dos en una. Sí, pues hay que hacerlo. ¿Cuáles fueron los mayores retos como emprendedor al montar Siecha y los mayores retos de Siecha como proyecto emprendedor? Okay. Bueno, como emprendedor siempre, digamos que pasa mucho que uno no ve la luz, ¿sí? Uno dice, no funciona así, intento esto y no da. Entonces, yo tuve que formarme como alguien capaz de, frente a los errores u obstáculos, seguir, a pesar de que no se daban las cosas como yo esperaba. Y eso fue algo que me tuve que aprender. Tuve varios momentos críticos con la gente, con los socios, con lo que sea. Entonces eso fue lo más duro, como que yo no tenía esa formación, digamos, a mí no me enseñaron eso en la universidad, venga, sí, le vamos a enseñar a cómo soportar el dolor, no, nada, o sea, nunca. Y eso solo se adquiere en la práctica, ¿sí? Y por otro lado, yo no sabía vender, que es otro de los temas. Eso es otro consejo importante. Primero, quite de su mente, usted no sabe vender, ¿sí? Usted no sabe qué es la venta. O sea, ninguno de aquí probablemente sabe qué es la venta, ni en la universidad no lo puede enseñar porque no es el enfoque, pues. Y yo no sabía vender. Entonces yo creía que esto no sé qué y nadie me compra y no sé qué. Entonces tuve que aprender a vender. Y si usted no sabe vender, no decida emprender hasta que primero aprenda a vender y luego sí decida emprender. Y se va a dar cuenta que vender es de hecho hermoso. Es genial cuando uno entiende lo que es realmente vender. Vender no es... Y un poco para hacer la aclaración, no es pasar por las casas de la gente ofreciendo enciclopedias y tocando y el que la gente se le esconde, no, yo otra vez llegó este man, no, eso no es vender. Vender es algo más allá, es una profesión hermosa de hecho y es importante al nivel de empresarial saber. Esos fueron los dos grandes retos porque yo tuve que formarme en eso, o sea, yo no sabía hacer eso y me están dando el dinero pero tenía que formarme. Y para Siecha el gran reto fue lograr, o sea, es decir, a ti te dan unos recursos y hay una gente. Articular eso es toda una experiencia de vida, es entender las personalidades de la gente y entender los recursos y entender la personalidad de tu empresa y articularse bajo un modelo de negocio. Eso fue de lo más tenaz, porque a veces no había el flujo suficiente, no se entendía la proyección en venta, no se lograba lo mínimo, no estábamos a la altura del mercado, o sea, eso fue terrible y eso se hace parte de todo proceso empresarial, a mi modo de ver. ¿Alguien más? Última pregunta. No, hay otro señor. Buenas noches, mi nombre es Fanny Puentes, yo soy docente del Departamento de Emprendimiento. Buenas noches. Pues muchas gracias, de verdad que nos ha aportado muchísimo esta noche. Creo que van a presentar unos excelentes informes mis estudiantes. Bueno, yo quiero preguntarle cómo validó el mercado, qué métricas utilizó para validar el mercado y en qué momento, o sea, en qué periodo logra el punto de equilibrio. El mercado, yo pasé por un proceso en el cual uno, un poco lo que ven en la universidad está muy bien, pero toca ir un poco más allá, por no hablar, digamos que toca ir más allá. Entonces, uno va y analiza estadísticas, y analicé las estadísticas del DANE, y analicé las estadísticas de importaciones y exportaciones de estos tipos de productos en el país. Fui al INVIMA y pedí registros de la gente que está vendiendo quesos de cabra, porque ellos legalmente lo tienen que entregar. Entonces, yo sé quiénes venden queso de cabra en el país, pues que si no están, o si no, pues lo hacen de manera informal, y pues eso a mi modo de ver, dentro de mi modelo no cubre. Pero entonces las métricas fueron básicamente pensar a quién yo le quería vender y cuál era mi mercado y que yo necesitaba saber de ese mercado. Entonces, porque yo dije,
necesito vender 15 millones de pesos al mes o 20, en mi caso puntual empezamos con 10 y el objetivo es 20 para lograr ya niveles de rentabilidad interesantes, y es un poco, y complementando la otra pregunta, al octavo mes se logró el punto de equilibrio, después de, pues es que por eso digo que cada negocio tiene su proceso. Yo duré 3 meses o sea, les hablé de los 105 millones, hasta después de 3 meses me los entregaron. Entonces yo no tenía recursos, entonces yo perdí ahí tiempo, por eso, porque me estaba organizando, porque cada modelo es diferente. Pero más allá de eso, pensando en cómo lograr esas ventas, yo fui y identifiqué cuál era esa información que necesitaba, del DANE, fui a los éxitos, a los carullos, porque ellos manejan gran volumen y tienen estadísticas como de alguna manera representativas del mercado. Fui y validé lo que se exporta, lo que se importa, y bueno, hay mucha información, bases de datos internacionales, hay consultoras internacionales, normalmente son estadounidenses, americanas, que evalúan las tendencias del consumo, las tendencias del consumidor, pero poco de cabra, o sea, todo de vaca, ¿sí? De vaca, mejor dicho, había de todo, cabra, nada, prácticamente. O sea, sabía que habían 2 millones de cabezas y que la mayoría, que el 95% de eso, no, quizás el 70% de eso está en la Guajira y es criollo. Es un tema que no es a menos de 500 gramos de leche al día, que eso no sirve para nada, o sea, eso no funciona para esto. Las otras son mestizas, solo el 5% son cabras puras. Entonces todas esas estadísticas del ICA me ayudaron a dimensionar cómo este negocio pudiese tener o no éxito, el tema de esas estadísticas, y ya después testeando en el mercado directo, yendo a mirar dónde mi queso pudiese estar, llevándolo, testeando, haciendo, lo mencioné un poco al inicio, de cada 10 cuántos compran, de cada 10 cuántos conocen, de cada 10, y comencé a sacar esas estadísticas, validando en ferias. En la feria de jóvenes empresarios estuve, hice una validación, por ejemplo, y ahí, o sea, creé esas métricas producto de la misma, eso se llama un producto mínimo viable, y prototiparlo y testearlo en un mercado directo. Y esa es la mayor enseñanza que yo puedo hoy día recalcar, y que los invito, si en cualquier escenario tienen esos modelos empresariales en su cabeza, lo hagan, porque es algo muy puntual que les abre y les muestra insights. Insights es como, madre, esto no lo sabía, importante, y es importante hacerlo. David, muchas gracias por compartir su historia, su experiencia el día de hoy. Creo que fue un ejemplo muy claro de lo que es emprender. Espero que haya dado la información de dónde lo pueden ubicar, dónde lo pueden contactar, Sí, porque bueno. pienso que aquí muchos salimos con la idea de que hay otros quesos, ¿no? No, total. Muchas gracias. Igual Otro aplauso fuerte para David. Yo les dejé información en los puestos y ahí está la información de Granjas Hechas. Sí, lo mínimo que les pido, después de tremenda charla, no mentiras, lo único que les pido es que entren a Facebook y nos apoyen el campo colombiano y vean alternativas para alimentarse, ¿no? Muchas gracias. Vamos ahora con el segundo empresario invitado. Entonces 2 minutos y ya comenzamos con la siguiente charla. Sí. Como quieran. Lo que pasa es que aquí toca desconectar todo y volverlo a conectar como quieran.